Creo que Dios hoy quiere una iglesia que trabaje mucho justamente en la santidad. No es de ahorita, Dios está obrando, Dios está hablando para que nuestra vida realmente sea guardada para Él. Hemos sido apartados para Él. Todos los que estamos aquí estamos siendo apartados para el Señor. Y no solamente este día, sino todos los días de nuestra vida. Y hay un pasaje que dice en Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces quiere decir que Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y creo que tenemos que trabajar mucho como iglesia de manera personal en nuestras vidas. Hoy el título de la predicación es Las deudas son de Dios. Las deudas son de Dios. ¿Cuánta gente vive endeudada? ¿Cuánta gente ya se le hizo un hábito el deber y no pagar? ¿Cuánta gente solo paga el mínimo y sigue todavía quedando de ver el resto de la deuda? Hay mucha gente que se acostumbra a vivir de esa manera y por eso la pregunta sería, ¿las deudas son de Dios? ¿Es malo prestar? ¿Es malo pedir prestado? Vamos a ver qué es lo que dice Dios en la palabra, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Lo que sí sabemos es que Dios ha dado justas y buenas leyes en el tiempo de Moisés y eran justamente con un propósito de ayudar a la convivencia humana. Para eso eran las leyes, para eso son las normas, para eso son los preceptos de Dios, para una convivencia de la iglesia, del pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el problema? El problema estaba en el corazón de su pueblo. Un corazón egoísta, un corazón soberbio, un corazón rebelde, que aunque hubiese leyes, aunque él había dado preceptos de cómo tenía que vivir su pueblo, ese corazón egoísta, necio, soberbio, no las obedecía. Y pasa justamente el día de hoy. ¿Cuánta gente sabe exactamente lo que tiene que hacer conforme a lo que Dios dice en su palabra y no lo hace? Entonces Dios tiene que trabajar justamente, primeramente en el corazón de su pueblo para que entonces su pueblo comience entonces a obedecer. ¿Quién dice amén? Hoy te invito para que realmente pongamos atención en lo que hoy Dios va a hablar respecto a las deudas, respecto a los pobres, respecto hoy a los esclavos o siervos. ¿Siguen habiendo esclavos hoy? ¿Sigue habiendo siervos el día de hoy? Y no me refiero a los que sirven a Cristo. No me refiero a los que sirven a Cristo. La pregunta es, ¿creen que sigue habiendo esclavos y siervos el día de hoy? Vamos a ver qué tipo de esclavos, a qué tipo de siervos nos estamos refiriendo justamente esta mañana. Vamos a ver lo que Dios dice al respecto. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Estamos viendo el Pentateuco, estamos ya por finalizar este libro. Y vamos al capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no le demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano.
para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra de Jehová tu Dios. Te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Es muy importante lo que dice Dios. ¿Y qué de esto es vigente el día de hoy? Vamos a ver, aquí dice que tienes que perdonar deudas. Y eso se hacía justamente cada 7 años. Cada 7 años los deudores, aquellos que habían empeñado sus tierras, aquellos que tenían que trabajar por un tiempo porque estaban endeudados y no tenían más que servirle al que le había prestado, a los 7 años, el año sabático, eran completamente perdonados. ¿Sigue siendo vigente el día de hoy? Vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberadamente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él pondrá a clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aquí va para los que piden y va para los que prestan. Dios sopesa los corazones. Dios sopesa el corazón. ¿De qué manera estás prestando? ¿De qué manera estás pidiendo? Dios ve el corazón y a Dios no lo puedes engañar. Versículo 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Ve la enseñanza de Dios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo el día de hoy? No tengas un corazón mezquino, no tengas un corazón egoísta, no codicies, no seas avaro. Hoy tienes que tener un corazón generoso, siempre es mejor dar que recibir. Versículo 12, si vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, al 7º le despedirás libre. O sea, quiere decir que si alguien se había dado como esclavo para poder cubrir sus deudas, al 7º año tenía que ser dejado en libertad, en libertad. Estamos hablando primeramente de las deudas de los hermanos que hoy están pasando tiempos de pobreza y los esclavos, los siervos. Aquí la pregunta es vigente el año sabático? ¿Solamente fue para el pueblo de Israel? Yo pensaría que sí. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento, porque muchas veces tenemos como dudas o a veces tenemos como la manera de poder darle la vuelta a las cosas que Dios manda y tratamos de buscar cualquier pretexto para no hacer las cosas bien, porque a veces malinterpretamos la ley conforme a nuestra conveniencia. ¿Qué es la palabra remisión? Anótalo ahí. Remisión viene del hebreo shemita, S-H-E-M-I-T-A, shemita, y significa suspensión, significa perdonar, significa cancelar. Entonces quiere decir que se debe de cancelar una deuda. Y aquí Dios muestra 2 principios. Primer principio, el interés por los individuos. Dios tenía todo interés por su pueblo. Recuerda que Él estaba formando su pueblo.
Y el segundo principio, su compasión por los necesitados. Dios quiere y sigue queriendo que realmente la iglesia camine de manera recta e íntegra, sin dejar de descuidar justamente a la gente necesitada. Dios estaba creando un pueblo a través de preceptos, de reglas, de leyes, que hicieran bien las cosas delante de sus ojos. No solo era la cancelación de las deudas y ayuda a los pobres, sino también darles libertad cuando ya se cumpliera el tiempo. Entonces vamos a ver el primer precepto. ¿Es de Dios que un cristiano viva de deudas en deudas, que se esté endeudando? ¿Un cristiano puede pedir prestado o prestar? Vamos a ver qué es lo que dice justamente la palabra. Yo creo que las deudas no son malas, siempre y cuando tengas el deseo de pagarlas en el tiempo y forma que tú te comprometiste. Hay mucha gente que usa tarjeta de créditos y yo no creo que sea malo tener tarjetas de crédito, porque tienes 45 días que te permite el banco tener para poderlo pagar. Y a veces es importante no desembolsar de un solo movimiento. El problema aquí, el pecado, es no pagar lo que tú te comprometiste a pagar en tiempo y en forma. Hay mucha gente que paga intereses sobre intereses. Y los que hoy conocemos cómo trabajan los bancos o ciertas instituciones financieras, a veces es imposible ya pagar una deuda bajo los altos intereses que son justamente que se están cargando. ¿Y qué pasa con eso? Que la gente termina perdiendo ¿qué? Su casa, su carro, su tranquilidad, su paz, su gozo. Hay gente que vive en ese estrés y mes a mes es quebrarse la cabeza, rascarse la cabeza porque no tiene con qué pagar las cosas y sigue con la tarjeta usándolas. Y desgraciadamente, como es pecado, se hace adicción. Y a mucha gente le gusta estar compre y compre y compre y ya verá cómo pueda pagar. ¿Cuánta gente tiene de no salir de vacaciones porque por sus deudas? Todavía sigues debiendo el viaje del año pasado, no lo pagas. O ya tienes 3 años que saliste de viaje y lo sigues pagando. El carro. Hoy tienes 5 años, 6 años, 3 años pagando una deuda. Entonces el problema no es que tú pidas, el problema es que tú tengas la capacidad de responder a tus obligaciones, tus responsabilidades. Ese es el problema. Y para eso se necesita disciplina y buenos hábitos de pago. No es correcto que un cristiano se le esté buscando para que pague. Nunca será un buen testimonio que un cristiano se le esté buscando, hablando por teléfono, localizando para que pague. Eso no es correcto, es un mal testimonio. Pastor, ¿es válido que yo le pida a mi papá prestado? Híjole, tienes que orar mucho. Yo no lo haría, porque mi papá está para que yo le dé, no para que él me siga dando. Y si me he quedado sin trabajo, es un problema que tengo con Dios, no con mi padre. No tiene que seguir viendo hoy por mí cuando yo tengo una edad suficiente para poderlo yo darle a él, conforme a mis posibilidades. Hay mucha gente que vive solamente de eso. Sigue pidiendo prestado a sus padres cuando están los padres ya en tiempos de ser ayudados, de ser asistidos. Peor aún, aquellos hijos que solamente esperan la mensualidad del padre que tiene una pensión y de ahí se toman para comprar sus cosas. Es de ellos, no se los robes, no se los quites. Y si no tienes trabajo, si no tienes
¿Cómo cubrir tus necesidades? Pues ponte a orar con el Señor. No sea que Dios esté hablando contigo, Dios esté tratando contigo y te esté diciendo lo que tienes que hacer, que corregir en tu vida para que entonces haya provisión en tu vida. Muchas veces somos deudores delante de Dios porque no estamos aprendiendo a honrar a quien se debe de honrar. Entonces, si vas a pedir prestado al banco o a alguna institución financiera, o algún hermano, pues ten el compromiso de pagarlo en tiempo y en forma. Si puedes antes, qué bueno. Eso te va a dar credibilidad para cuando tú vuelvas a necesitar que alguien te preste y sabes que es un buen pagador. No tengo que recordarle, él me paga antes de lo pactado. Y el día que tú quieras, con mucho gusto te presto porque tienes justamente ese espíritu de no deber nada a nadie. Vamos a Romanos a ver qué dice el Nuevo Testamento respecto a las deudas. Romanos capítulo 13. Versículo 8. Romanos 13, 8. Anótalo por favor en tus apuntes, es importante. Dice aquí Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué pasa cuando tú no pagas? ¿Qué provocas? ¿Qué provocas? Malos pensamientos. Luego entonces no estás amando a tu prójimo. Si alguien comienza a tener malos pensamientos por las deudas, por lo que tú le debes a tu hermano, estás no amándolo. Y aquí dice la palabra muy clara, no debáis a nadie nada. Qué hermoso es poder caminar delante de Dios y delante de los hombres que no debes nada ni a Dios ni al hombre. Mucha gente dice, bueno, yo no debo nada al hombre. ¿Y cuánto le debes a Dios? ¿Te has puesto a pensar cuánto le debes a Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Sabes lo que Dios espera de ti? Hace tiempo que tú tienes caminando con el Señor y tiene tiempo que tú no le sirves a Dios. Hay mucha gente que tiene tiempo caminando con el Señor y no le sirve a Dios. ¿Eres deudor entonces? Porque todo aquel que ha sido llamado ha sido justamente para servirle. ¿Cómo le estás sirviendo? Tengo tiempo yo sirviéndole, pero ¿con qué corazón estás sirviendo? Con un corazón mezquino. Solamente es el domingo y ciertas horas, porque mi tiempo ya está completamente ocupado. ¿El domingo es para el Señor o no? Es el primer día de la semana. ¿Quién quiere ser bendecido? A ver, ¿quién quiere ser bendecido? Y todos levantamos la mano, todos decimos amén. ¿Quién quiere servir al Señor? Ay, no, ya no están con la misma solicitud de hacerlo. Ya no. Entonces piensa si realmente hoy le estás sirviendo conforme a lo que Dios espera de ti. Porque sí, Dios espera de mí una reciprocidad de lo que realmente Dios ya hizo a través de su Hijo en la cruz. No es servir por servir, es servirle con excelencia, con amor, con dedicación, con compromiso, con pasión. Y hay muchos que les falta pasión para servir. Y ves la cara. Casi te están contando los minutos porque ya tienen que irse. Y ya. Imagínate. Creo que es importante que aquel que quiera servir al Señor tiene que aprender a servir, a no tener deudas con el Señor. No es bueno tener deudas. Si tu deuda te está quitando la paz, ya no fue bueno. Si tu deuda te quitó ya el gozo, ya no es bueno. Pero ¿qué dice respecto a los deudores la palabra?
Aquí dice entonces que no debas nada a nadie, es lo que dice Romanos. Pero si tú me acompañas a Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 37, versículo 21. Salmos 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Qué eres, impío o justo? Aquí está la palabra clara. Impío viene del hebreo rasha y significa moralmente mal, significa pecador, significa desobediente, significa delincuente. Es lo que significa la palabra impío, en el hebreo rasha. Entonces la Biblia no ordena estrictamente el que tú no pidas prestado. Lo que ordena la Biblia es que no le debas nada a nadie. Es lo que dice la palabra. La Biblia tiene duras palabras de condena de los prestamistas que abusan de los que están atados a ellos. Aquí hay otro tema también de la usura. Hay mucha gente que quiere vivir justamente de lo que prestó a altos intereses y desafortunadamente eso existe en la iglesia. Hay hermanos que viven de eso, de prestarle al hermano y cobrarles intereses muy altos. Y eso es pecado. Y luego el hermano dice: pero creo que no es creyente, pastor. ¿Y a ti qué te interesa si eso no es creyente? Si él está congregándose aquí, tú no eres quien para tú decidir si es o no creyente o si es salvo o no salvo. No evadas tu responsabilidad. No puedes hoy estar viendo de los intereses de tu hermano por la necesidad que le está pasando. Eso es abuso. Cuando alguien está pasando por un momento muy complicado, muy difícil, de salud, económico, familiar, y necesita dinero, ese hermano que tiene esa necesidad está dispuesto a pagar lo que sea. Y eso es ruin. Eso es ruin, que abuses de la necesidad de su hermano. Porque lo tienes aquí justamente. ¿Quieres que te preste? Si no es que te va a cobrar el 10% quincenal de lo que yo te voy a prestar ahorita. ¿Sí o no? ¿Dónde le firmo? Claro, habla su necesidad. Y aquí dice la palabra que nunca será bueno el que tú vivas de la usura, estar viviendo de los intereses de tu hermano. Quiero que vayamos, estamos aquí muy cerca, vamos a Proverbios. Siguiente libro, Proverbios, capítulo 28, versículo 8. Proverbios 28, 8. Dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Dios no permite la usura, que te estés enriqueciendo justamente de altos intereses. Si no te quedó muy claro este pasaje, quiero que me acompañes a Éxodo. Éxodo, capítulo 22. Éxodo 22, déjenme encontrar porque el versículo que tengo no es. Versículo 25.
Versículo 25, capítulo 22, versículo 25, dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás, ¿qué dice ahí? Usura. Ahí está más que claro. Y si aún no te quedase claro, vamos a Levítico, capítulo 25. Versículo 35, capítulo 25, versículo 35, dice lo siguiente: y cuando tu hermano emproveciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él, ¿qué dice ahí? Usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tú vivirás a ganancia. ¿Sí? No puedes tú vivir bajo las necesidades de tu hermano. Entonces, por ahí, desafortunadamente, eso se da aquí en la iglesia. Digo, gracias a Dios, que Dios se encarga justamente de quitar a aquellos hermanos de la iglesia, y no dice que el pastor los quite. Dios en eso, créanme lo que es un Dios justo. Y mucha gente que ha vivido de esa manera, diciéndose cristiano, Dios simplemente hace lo que tiene que hacer: quitarlo de su pueblo, para que no siga contaminando su pueblo. Entonces ten mucho cuidado con aprovecharte de las necesidades de tu hermano, de cualquier índole, de cualquier índole. Y esto estaba mucho, había muchas maneras, y no porque hubiese en el tiempo de Moisés formas irresponsables de no pagar deudas. El problema era diferente. ¿Cómo se contraían las deudas? De repente no había tiempos buenos en las cosechas, y cuando la cosecha se echaba a perder, se debía por el grano que se había pedido, dando por hecho que iba a haber una buena cosecha, y de ahí se iba a pagar la deuda. Y cuando no se logra eso, la persona que vive del campo y tiene una mala temporada queda completamente endeudado, ¿cierto? Cuando tú quieres hacer un negocio y das por hecho que el negocio va a ser fructífero y pides una cierta cantidad a quien sea, y ese negocio no se da, quedas altamente endeudado. En los tiempos de Moisés, ¿quién era la persona que se encargaba de trabajar el campo? El esposo, el varón. Y si ese esposo moría, la mujer le tocaba administrar, y no tenía solamente un hijo. Entonces, ¿quién heredaba esa deuda? La esposa y los hijos. ¿Cómo salía esa esposa de esas deudas? Dejando que el hijo creciera y lo vendía como esclavo para pagar esas deudas. Así es como trabajaban en el Antiguo Testamento. Y por eso Dios puso justamente esto. Y es sorprendente cómo Dios tiene cuidado de su pueblo, y lo sigue teniendo el día de hoy. Amén. Si tú ves a tu hermano que tiene una necesidad, hay que ayudarle. ¿Qué dice la palabra? A ver, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas, capítulo 6. ¿Qué dice Dios sobre el pobre? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Hay que ayudar al pobre? ¿Hay que ayudar al menesteroso? ¿Hay que ayudarlo?
Aquí dice que hay que ayudar a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que dice justamente Dios. ¿Qué pasa cuando yo le doy al pobre? ¿Qué sucede? Espiritualmente, ¿qué sucede? A ver, vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 14. Versículo 31. Proverbios 14, 31. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, con H mayúscula. ¿A quién se refiere? A Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Capítulo 19, versículo 17 de Proverbios. Ese subráyalo. Proverbios 19, 17. Dice, a Dios presta al que da al pobre. Si tú le das al pobre, ¿a quién le estás prestando? A Dios. Aquí dice, a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces no te preocupes. Los que hemos tenido ya tiempo caminando con el Señor, jamás esperamos que la persona a quien tú ayudaste te ayude, porque entonces ya no es un favor, ya no es una bendición. Si tú das a alguien, dalo con todo corazón. Y siempre Dios va a darte por otro lado. Siempre es Dios de esa manera. Yo lo explico de esta manera. Como arquero, el arquero tiene aljaba, que es una bolsita donde colocaban las flechas. Y cada vez que el arquero apuntaba y daba, y daba, y daba, y daba, y daba al blanco, Dios se encargaba de estarle llenando justamente su aljaba. Así es Dios. Si tú siempre tienes el deseo de dar y dar y dar, al final Dios te da. Aquí el problema es que muchos todavía tienen corazones mezquinos y piensan que es su dinero. No te vas a llevar nada. Ni lo que tienes en el banco, ni lo que tienes bajo el colchón, ni lo que tienes ahí guardado te lo vas a llevar. Todo se va a quedar cuando tú partas a darle cuentas al Señor. Mejor disfrútalo con todos. Enséñate esa parte, disfrútalo con todos. Es bendición. Es bendición. Capítulo 21 de Proverbios. 21:13. 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será. Entonces tus oraciones pueden tener estorbo el día de hoy, cuando tú has cerrado justamente el oído al clamor del pobre. Si quieres que tus oraciones lleguen sin estorbo a Dios, pregúntate cómo está tu corazón. Hay mucha gente que de repente piden en las calles. Si lo vas a dar, dalo con corazón. No estés preguntando sí o no. Si está engañando esa persona al hombre, deja que sea Dios que trate con esa persona, pero tú haz lo que tienes que hacer delante de Dios. Hay mucha gente que tiene que pasar forzosamente por nuestra ciudad porque tiene un objetivo, un propósito. Yo no sé si su propósito sea bueno o sea puro. Es algo que le va a tocar dar cuentas a Dios en su tiempo. Y no lo uses como pretexto, que digas, sabes que no quiero fomentar que pase tanto migrante por acá. Eso es muy fácil para no dar. Deja que Dios trate. Pero si Dios puso en tu corazón darle, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Entonces deja de dar pretextos de no dar. Mejor di el por qué si tienes que dar. Para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea honrado. Amén. Y tenemos la enseñanza de Jesús. Si tú me acompañas a Hechos, capítulo 20.
versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién lo dijo? Entonces hoy aprendemos lo que Jesús quiere que seamos hoy enseñados para que tú lo repliques a todo aquel que hoy siga a Jesús. Que mucha gente sea enseñada a través de tu ejemplo, de lo que tú hoy haces. No solamente de lo que dices, sino de lo que tú haces. Porque es muy bueno hablar desde un púlpito, es bueno hablar abajo del púlpito, decir es que yo tengo un corazón generoso. Guarda silencio, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y deja que por sí solo Dios te honre a través de ese corazón generoso. Si tú esperas la honra del hombre, Dios simplemente se va a hacer a un lado. Y yo prefiero que Dios me honre a que me honre el hombre. Amén. ¿Qué pasa cuando algún incrédulo no quiere pagarte? ¿Lo demandas? ¿Qué pasa si un hermano en la fe no quiere pagarte? ¿Lo demandas? Ay, son preguntas que tienes que orar mucho para que Dios te dirija. ¿Tú te ves en un juzgado? Hermano, ¿qué es aquí? Demandando a tu hermano. ¡Wow! ¡Qué padre! Pues dígame qué iglesia va, ¿no? Para yo ir en esa iglesia. Tienen que orarlo, porque eso aquí se requiere madurez. Simplemente el hecho de estar pisando un juzgado, tu corazón se hace ti, porque no es un lugar justamente correcto. Pero ¿qué dice la Biblia? Si un incrédulo no me quiere pagar, ¿lo demando? O me pongo a orar mejor, y que Dios tome el control. Pastores que le presté, no sé, $150,000. Ah, es cierto. Una gran cantidad. Bueno, ¿por qué se los prestaste? ¿Qué te motivó a prestarle a esa persona tal cantidad de dinero? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo oraste? ¿Dios te dijo que lo hicieras? No lo oré. ¿Cómo decirte entonces que tienes que seguir orando para que Dios te dé contentamiento y paz? Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Tendrías que demandar a un hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué no dejas pasar el agravio? ¿Por qué no dejas pasar el fraude que te hizo tu hermano? La siguiente vez tendrás que tener mucho más tiempo de oración para ver si tú vuelves a prestar dinero. Entonces, pastor, ¿puedo prestar sí o no? Mira, mejor ofréndalo. ¿Quieres dar realmente a tu hermano que está en necesidad? Ofréndaselo. No lo ates, no lo esclavices.
y deja que Dios supla ese préstamo en tu vida. Y créame lo que Dios suple. Dios tiene que ver tu corazón. Dios ve el corazón de la gente. Si tú prestaste sin haber orado, tienes que asumir las consecuencias. Y si Dios te dijo que prestaras, entonces quiere decir que Dios responde. Es el aval de esa persona a quien tú estás prestando. Y Dios no es deudor de nadie, amados. Es simplemente tener discernimiento, tener madurez. Está bien, te condono toda la deuda, ya no me debes nada, pero no me vuelvas a hablar. ¿Sirvió de algo? ¿Sirvió de algo? No. ¿Dónde está el amor? ¿Quién de aquí no le debe a Dios? ¿Quién de aquí no le debe a Dios? Yo le debo a Dios todo y no hay forma de pagarlo. No tengo forma de pagar lo que Dios ya hizo y sigue haciendo por mí. No hay forma. ¿Cómo entonces tú te atreves hoy justamente a cobrar cuando ves que tu hermano pues no tiene? Ofréndalo. ¿Sabes que no me debes nada? Seguiré orando por tu vida y tú ponte a cuentas con el Señor. No sea que Dios está tratando en esa pobreza o a través de esa pobreza Dios está tratando contigo para que tú corrijas ciertas cosas que a Dios no le están agradando. Pero yo no te vuelvo a prestar porque no te quiero seguir condenando en tus incumplimientos, hermano. Mejor me pongo a orar por ti. Es mejor de esa manera hablar directamente y sin reproche. Pero si vas a estar reprochando cuando no prestaste, cállate. ¿Con qué autoridad lo haces? Y si prestaste, pues dáselo, regálaselo. Que lo vea como una bendición de parte de Dios, no de parte tuya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano obtener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Creo que está muy claro el pasaje. Está muy claro el pasaje. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú ves que alguien está padeciendo algo, y más es un tema económico y tiene necesidad, pues que Dios te lleve a misericordia. Muchas veces involucramos sentimientos y emociones en nuestras decisiones y eso no es de Dios. Es que me cae mal el hermano, casi no me habla. Yo que veo que está necesitado, viene y me busca. Qué bueno. Muéstrale tú que con el bien se vence el mal. ¿No seas vencido de lo malo? ¿Cuántos de aquí son vencidos de lo malo? Vence con el bien el mal. Págale con bien al que te está obrando de manera mala. Ámalo. Enséñale a amar. Enséñale cómo se perdona. Es muy fácil hablar y hablar y hablar de la gente, ponerle juicio a la gente, señalar sus defectos. Eso es muy fácil. Muestra lo contrario. Si habla de ti, no hables tú de él. Si él te ofende, tú no lo ofendas. Si él no te ama, tú ámalo. Si él no te da, tú dale. Es lo que haría Jesús. Y es lo que hace Jesús. Hasta el día de hoy, Dios lo sigue haciendo en cada uno de nosotros. Y no es porque lo merezcamos. No hay ninguna obra suficientemente buena para merecer lo que hoy merecemos. Es la gracia de Dios.
Es la gracia de Dios la que realmente se derrama en nosotros. No merecemos nada más que la muerte eterna. Eso sí merecemos, porque somos pecadores. Aún seguimos siendo pecadores, seguimos ofendiendo, seguimos hablando, seguimos criticando. Y eso nada refleja el amor de Cristo ahí. ¿Cuántos hermanos han sido lastimados por el mal comentario de sus hermanos de la iglesia? ¿Cuánta gente está lastimada? ¿Te has preguntado cuánta gente? Y lo peor, que esa gente no hace nada por restaurar lo que ya lastimó. Pero es muy fácil, es que dejó de venir el hermano. ¿Y sabes por qué dejó de venir? Porque tú lo lastimaste. Y si es el amor de Cristo, no quiere saber nada de Cristo. ¿Cuánta gente está saliendo de las iglesias justamente por un mal testimonio de la misma iglesia? Ten mucho cuidado con lo que tú estás haciendo el día de hoy, porque Dios sí te lo va a demandar. Tienes que darle, algún día tú y yo tenemos que dar cuentas a Dios, y lo dijimos al principio de la predicación. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios de su tiempo, todos, de una o de otra manera. ¿Cómo te fue el día de hoy? Mal, pastor. Me cerraron la ventanilla, me trataron con la punta del pie y no, peo, mal. Ore por mí. ¿Tú no has tratado ahí así igual? ¿En tu casa? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿Ahí en la iglesia tú no lo has tratado así? ¿Y se quedan? A veces Dios permite ciertas situaciones en tu vida para mostrarte lo que realmente no está bien en ti. Y usa situaciones para reflejar lo que hay en tu corazón. A nadie nos gusta que nos traten mal, pero tampoco es de Dios que tú trates mal a alguien. Es la ley de la siembra y la cosecha, amados. Tú tienes lo que tú estás hoy sembrando. Tú tienes lo que tú estás sembrando. No te quejes. Así es. Y lo he dicho varias veces, si no te gusta la cosecha, cambia de semilla. No es la semilla que tú realmente estés, la que Dios te está diciendo que siembres. Proverbios capítulo 22, con eso terminamos. Proverbios capítulo 22. Versículo 7, 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Se acuerdan de los siervos, de los esclavos el día de hoy? ¿Es vigente o no? Claro. Si alguien te prestó, te haces siervo del que te prestó. Si alguien te prestó, te haces esclavo del que te prestó. Y va a estar duro y duro y duro hasta que le pagues. Y te va a hacer, ¿quieres esto? Pues tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Porque tú le debes y no hay forma que tú puedas pagar. Y mucha gente tiene que ser humillada. Límpiame los zapatos, órale. Limpia mi carro, órale. Y mándame a tu hijo porque necesito que me pinten la casa, órale. Y no puedes decir que no, porque pues debes. Y aquí está muy clara la palabra. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Mateo 18. Mateo 18. Se lo hemos leído varias veces. Mateo 18, versículo 23 al 35.
Mateo 18, del 23 al 35, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, quiere decir que le debía su vida, no había forma de pagarla. Así como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que él tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo siguiente: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuánta gente obra de esta manera? Bueno, lo voy a decir de manera correcta. ¿Cuánta gente obramos de esa manera? Este rey es Dios. Este rey es Dios. Ese siervo que le debía 10,000 talentos somos nosotros. Y no había forma de pagar la deuda. No hay manera de pagar la deuda. ¿O sí hay manera? No hay manera. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué oró Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso me llega a mi corazón. Me sigue llenando de esas palabras de Jesús, que sigue abogando, sigue intercediendo por mi vida, por la tuya. Aún en ese momento de crucifixión, Él oró por nosotros y dijo: Padre, perdónalos, no sabe lo que hacen. Y cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende, cuando alguien tal vez actuó de mala manera, tú no quieres perdonarlos. Es que trató mal a mi hijo, es que no quiso salvar a mi esposa, es que tiene tiempo de no pagar la deuda. Te conviertes justamente como este hombre que le debía a este rey toda su vida, y su consiervo le pedía justamente lo que le pidió el rey: ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Hay gente que no te va a decir que le perdones la deuda. Es algo que tú tienes que trabajar con el Señor. Pero tenemos que movernos a misericordia, amados. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús era manso y humilde. Jesús era lleno de misericordia. Ten cuidado, ten mucho cuidado el día de hoy de la manera que tú reaccionas con aquel que merece misericordia. Todos necesitamos misericordia. La misericordia es algo que no merecemos, pero Dios nos la da. Y se extiende a través de cada uno de nosotros hacia la gente que no se merece eso. Si alguien se mereciera algo, entonces no sería ni gracia ni sería misericordia. Pero porque nadie se merece nada, Dios tiene gracia y misericordia en cada uno de nosotros. Por tal motivo, así que, amados míos, hijitos míos, dice la palabra, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón.
Habrá mucha gente que te ha lastimado, te ha herido. ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Porque no tiene a Dios en su vida. Pero tú sí lo tienes. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Dios fue claro esta mañana con cada uno de ustedes. Si estás viendo en deudas, yo te digo, paga la deuda. No vivas atado a las deudas. Dios nos demanda a cada uno de nosotros que ayudemos a los pobres. Y Dios dice también que si alguien te debe, que no se haga siervo de ti, no se haga esclavo. Ofréndalo. Es mejor dejar pasar el agravio y dejar que Dios sobre en justicia en todo esto. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por lo que hoy hablaste a nuestro corazón. Gracias porque a veces necesitamos luz en el caminar contigo. Hay cosas que no tenemos todavía muy bien claro. Hay cosas que nos cuesta trabajo entender. Pero gracias a tu Espíritu Santo, gracias a tu palabra, que nos permites hoy poder saber más de cómo podernos manejar como iglesia. Porque tú has justamente permitido, Señor, hoy que esta tu iglesia Agua de Vida camine en rectitud, en integridad, unos con otros, que oremos unos por otros, que nos ayudemos unos a otros, Señor, que nos amemos los unos a los otros. Es lo que dice tu palabra, Señor, y queremos ser una iglesia fiel, una iglesia comprometida, una iglesia que testifique que realmente Cristo está en este lugar, que Cristo está en mi vida, que Cristo está en mi familia, que Cristo está en mi matrimonio. Y la única manera para yo testificarlo es actuar como Cristo actuó justamente en los tiempos que estuvo aquí en la tierra. Señor, gracias te damos por tu perdón, gracias te damos, Señor, por ese regalo inmerecido que es la salvación, y gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, que mi vida sea una vida de testimonio, una vida que realmente sea digna de imitar, una vida que realmente refleje la luz a los hombres, para que tú seas glorificado a través de mis acciones. Te lo pido todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana.